escuchar. Presidente, un saludo a todos los legisladores. Quisiera, señor presidente, primero iniciar la preocupación por la que está atravesando la Asamblea Nacional. Lamentablemente, los escándalos de corrupción nos siguen sorprendiendo en cada mañana en los medios de comunicación. Y yo quiero ser muy enfática que esto es gracias a una investigación del periodista Zurita como de la activista política Villavicencio. Sin embargo, señor presidente, me gustaría hacer un análisis. Tengo unas diapositivas, por favor, si puede dar paso para poder dar lectura. Con el soporte de un video y de una presentación de PowerPoint, escuchamos la intervención de la asambleísta Yanine Cruz. Pero también cabe recalcar que en esta asamblea se aprobó el Código de la Democracia. Claramente los artículos desde el 211 hasta el 214 habla de la obligación del Consejo Nacional Electoral de vigilar y las sanciones que se tienen que dar a las organizaciones políticas por no cumplir lo establecido en este código. El artículo 216, señor presidente encargado, habla que las organizaciones políticas podrán recibir aportaciones para la campaña electoral de las siguientes fuentes. Primero, las cuotas obligatorias, ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, así como las cuotas voluntarias personales que los candidatos aporten para sus campañas. Segundo, los aportes o donativos efectuados en dinero o en especie, en forma libre y voluntaria por personas naturales de nacionalidad ecuatoriana, sea que residen en el país o en el extranjero, y por las personas naturales extranjeras residentes en el Ecuador. Y los ingresos que los partidos y los frentes sectoriales obtengan por las rentas de sus bienes, así como de sus actividades promocionales. Las organizaciones políticas deberán declarar, registrar y justificar el origen y el monto de los recursos y de los bienes obtenidos. En el artículo 17 claramente habla: el responsable del manejo económico recibe y registra la contribución para la campaña electoral, obligándose a extender y suscribir el correspondiente comprobante de recepción, el mismo que llevará el nombre y el número de la organización política o alianza. Contendrá también el respectivo número secuencial para el control interno. Los aportes que consten en el comprobante serán objeto de valoración cuantificable para efectos de la contabilidad que se imputará a los gastos electorales de la candidatura beneficiada. Serán nulos los aportes en especie, contribuciones o donaciones si no tuvieran el correspondiente comprobante. El artículo 19 también es importante recordarlo, porque aquí dice: prohíbase la recepción de aportes, contribuciones o entrega de cualquier tipo de recurso de origen ilícito. Para esto es importante recordar, igualmente, prohíbase la aceptación de aportaciones que provengan de personas naturales, nacionales, que tengan contratos con el Estado, siempre y cuando el contrato haya sido celebrado por la ejecución de una obra pública, la prestación de servicios públicos o la explotación de recursos naturales mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual. Está prohibido aceptar aportaciones de personas naturales que mantengan litigios judiciales directamente con el Estado por contratos de obras o servicios públicos. Se prohíbe a los servidores, servidoras, organismos e instituciones públicas la utilización de los recursos públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas de las instituciones. Está prohibido que en las instituciones del Estado se soliciten aportaciones obligatorias a favor de organizaciones políticas a candidatura alguna. El artículo 235 habla que los órganos electorales examinarán las cuentas presentadas si de dicho examen o de información a su alcance hubieran indicios de infracciones a esta ley. Dispondrán auditorías especiales que deberán estar realizadas en un plazo de 30 días y sus resultados se notificarán a las partes involucradas a fin de que se ejercite el derecho a la defensa. Como usted puede conocer, señor presidente, y todos los legisladores, hay un Código de la Democracia donde obligatoriamente las organizaciones políticas tenían que responder y analizar los aportes de dónde vienen. Primero quiero señalar que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. No es novedoso que metieron la mano a órganos de control, a la justicia, al Consejo de Participación Ciudadana, pero también al Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos que tener claro
que dentro de la responsabilidad está también el Consejo Nacional Electoral, porque lamentablemente se le pasó por alto los millones y millones que organizaciones políticas utilizaron para la campaña. Antes de seguir a la diapositiva, no se lee claramente, tengo información de correos, en este caso de la ex asesora del presidente Correa, donde se ponía en evidencia cómo operaban, cómo insistían a empresas transnacionales. Claramente, la empresa B9, en este caso, señala, si me lo permite, a ver, B9, la persona encargada de hacer los contactos era JG, donde se pedía $1 millón. Y aquí claramente se argumenta que aún no tienen la adjudicación del contrato que ellos cumplen a partir de esa fecha. Es decir, las empresas transnacionales obligaban a firmar contratos a los candidatos para poder aportar. Es decir, nos entregaron en bandeja a empresas que están, aparte de esto, en una lista negra a cambio de estas contribuciones. Por supuesto que es dinero ilícito. Y, señor presidente, yo quiero dejar claro algo. Esto no se convierte en una persecución política. Y quiero dejar claro esto porque nosotros no perseguimos a políticos. Nosotros sí podemos criticar las decisiones y acciones que comete un mal político. Si comete actos ilícitos, estamos llamados a criticar duramente la corrupción. Por eso, señor presidente, yo tengo un video para que tengan ustedes claro que esto no viene de parte del asambleísta Cruz, ni del bloque de Creo, ni de la oposición. Si queremos hacer las cosas bien, tenemos que tener un mínimo de conciencia para poder responsabilizar a las personas que permitieron esta clase de aportes ilícitos. Señor presidente. Proceda, por favor, tecnología. De Alianza País en cuentas personales de varios de sus amigos y colaboradores. Esto para evitar el control previsto en la ley de partidos políticos. Pamela Martínez, en aquel momento asesora de Rafael, manejaba en sus cuentas personales y en cuentas con su firma dineros que correspondían a aportes, donaciones y diezmos que exigía a Rafael que entreguen los funcionarios y ministros de su gobierno al partido. Por no poder demostrar el origen de fondos de sus cuentas, el Banco del Pacífico trató de cerrar las cuentas de Pamela. Hoy Pamela Martínez es miembro de la Corte Constitucional y se supone que debe impartir justicia en el Ecuador. ¿Creen que quien le maneja la chequera a Rafael puede ser independiente de sus decisiones? La versión de la ex asesora del presidente Rafael Correa no solo envuelve al exmandatario en la gestión irregular de recursos para las campañas electorales. Pamela Martínez cuenta que todo fue en 2013, año en que la plata llegaba en sobres y que Correa lo sabía. Es así que Pamela Martínez relata que en su condición de asesora presidencial y persona de confianza de Rafael Correa, recibió la disposición directamente del primer mandatario de tramitar desde su oficina unos pagos urgentes. La advertencia se hizo efectiva pocos días después. Martínez relata que recibió en su oficina sobres con dinero. La oficina queda a pocos metros de la presidencia de la República. Recuerda que Alexis Mera tuvo participación protagónica en esta trama cuando llegó a su oficina. Presidente, como hemos podido analizar, son declaraciones de una persona cercana al exgobierno. Y aquí quiero hacer un llamado a todos. Yo he sido una mujer crítica de todos los gobiernos. Y si hay un segundo informe que involucra al actual gobierno, también se tiene que analizar, porque no podemos fiscalizar con lupa. Y me llama la atención realmente, en este caso, que dentro de los propios aliados del expresidente Correa, como Pamela Martínez, el señor Pedro Delgado, hayan quienes hayan hablado en este sentido. Esto no viene de la oposición, viene de la gente cercana a ustedes, y es importante que eso se pueda transparentar. No podemos justificar que cuando lo persiguen a un político es por fiscalizar con lupa en este caso. Yo quiero señalar claro que la fiscalización tiene que tener esa responsabilidad con los ecuatorianos. Cuando lo critican a él es persecución, pero cuando critican a otro gobierno es justicia.
Cuando viene de parte de él es por amor a la patria. Cuando viene por parte de otros es en contra de la patria. Yo creo que lo primero que tenemos como un órgano político y de fiscalización es dejar ese discurso fariseo. Los ecuatorianos esperan más de la Asamblea. Por eso, señor presidente, me parece indispensable que esta importante resolución sea apoyada por cada uno de los legisladores. Y no solamente hemos pedido que se dé una auditoría a la organización política Alianza País y a la Revolución Ciudadana, inclusive nuestra bancada exige que se audite todas las organizaciones políticas. Nosotros tenemos claras nuestras ideas y tenemos firmes convicciones que necesitamos dar una respuesta oportuna al país. Por eso pongo a consideración, señor presidente encargado, y a esta Asamblea, que el país necesita una respuesta decente. Si queremos combatir la corrupción, empecemos por mostrar una conducta digna, una conducta responsable con los ecuatorianos, y que aquí caiga quien tenga que caer. Lamentablemente, hay un dicho que aves del mismo plumaje vuelan juntas. Sabemos de dónde previenen estas prácticas y queremos que se sancione a los culpables. No podemos permitir que nuestro país se haya festinado a empresas transnacionales y obras que ni siquiera han concluido, y mucho menos permitir los sobreprecios. Así que, señor presidente, me parece que es indispensable que como Asamblea tengamos esa responsabilidad. Yo sí solicito que esta comisión vaya a la Comisión de Fiscalización. Veamos cuál es el trabajo y la respuesta que da esta nueva Comisión de Fiscalización a los ecuatorianos. Aún nos falta mucho por hacer y este es uno de los primeros pasos que tiene esta nueva administración. Señor presidente. Concluye la intervención del asambleísta.